Ahí estamos grabando ya. Bueno, pues tengan todos y todas pues muy buenos días, ¿verdad? Sean bienvenidos a una clase más de... Se me borró la encuesta que estaba haciendo. Fundamentos de programación, ¿verdad? Si no me equivoco, pues hoy es el jueves 31 de marzo. Se nos fue marzo, ya es el último día. Ya vamos a abril, si no me equivoco. Ya el cuarto mes del año. Este año está yendo bien rápido, siento yo. Así que bueno, verá, el tema que nos reúne el día de hoy, pues son las, ya dentro de la unidad de programación, ve generalidades de la programación en C++. Verá, vamos a estar tocando ciertos temas, por ejemplo, tipos de variables, tipos de operadores, ¿verdad? Siempre como un preámbulo todavía a ya entrarle a la programación en C++. Vamos a estar tocando ciertas cositas que pues vamos a estar utilizando pues en nuestro día a día cuando pues ya hagamos programas. Entonces, seguimos en la introducción a este tema. Solo antes que nada, quería hacerles una pregunta, pero se me borró la encuesta por grabar. Denme 30 segunditos, espera. Aquí está. Aquí está. Vale, acabo de crear una encuesta aquí en la sala Meet, ¿verdad? Ahí por favor la responde, ¿verdad? Como yo siempre me gusta pues, empezar la clase con un poquito de anuncio, ¿verdad? Un anuncio es, ya que hemos estado viendo, y por eso también quiero corroborar, que los instructores nos mencionan de que no se está haciendo mucho uso, ¿verdad? De los horarios de consulta. Entonces, hemos decidido, bueno, la verdad que fue propuesta de ellos y la vimos bien, ¿verdad? Con los demás, con los otros dos profesores, de cambiar un poquito la modalidad, ¿verdad? O sea, siempre pueden ustedes entrar y hacer consultas, obviamente, claro, por supuesto, pero también, digamos, los instructores ahora van a tener semanalmente algún ejercicio, ¿verdad? Y, digamos, como pequeñísimas discusiones, digamos, obviamente son opcionales, ¿verdad? Pero, digamos, ustedes entran a los horarios de consulta, entonces van a estar ellos ahí, pues resolviendo algún ejercicio, ¿verdad? Como junto con ustedes y todo eso. Entonces, no sé qué opinan, ¿verdad? No sé qué les parece. Fue idea de ella y nosotros le dimos el visto bueno, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Los invito a que entren, ¿verdad? Ahí más ahorita que ya vamos a estar entrando a la parte de programación. Entonces, ellos van a estar ahí, ¿verdad? Con algún ejercicio semanal, ¿verdad? Y pues pueden irlo resolviendo juntos, resolviendo dudas y todo eso. No sé qué opinan, qué les parece, jóvenes, esta como nuevo enfoque. ¿Parece bien? Digo yo. Quiero ver. 32 personas menciona que no han entrado. Bueno, pues ahí me confirmo un poco. Por favor, utilícenlo, ¿verdad? Ahí. Más ahorita que vamos a entrar ya a la parte de programación. Y hay 5 que ya lo han utilizado, pues felicidades, ¿verdad? Me alegra. Y pues los invito pues a que sigan participando. Y pues bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra sugerencia para pasársela yo a los instructores, las 5 personas que entraron. ¿Alguna sugerencia con horas de consulta? ¿O estamos bien ahí? Lo de la consulta es lo de la misma tutoría. Eh, bueno, no, son cosas diferentes. Los instructores, ¿verdad? Son estudiantes que, digamos, que nos ayudan directamente a nosotros, los profesores de la materia, ¿verdad? A cualquiera de los tres, a Guillermo, a Marlene o a mí, ¿verdad? Pero son estudiantes que están directamente ligados a nosotros, por ejemplo. En cambio, los tutores no, los tutores, no me acuerdo si es la dirección de estudiantes o el centro de asuntos estudiantiles, uno de esos dos, siempre los confundo, la verdad. Ellos no están ligados a nosotros, ¿verdad? Son estudiantes que han salido bien en la materia y pues quieren ayudar, pero no tienen un vínculo directo con nosotros. Entonces, ahí es la diferencia. Así que bueno, ahí les dejo pues el comercial, ¿verdad? Nuevamente, que lo utilicen. Viendo un poquito el calendario antes de entrar ya a la clase. Hoy es 31, sí, aquí está. Pues recordarles, ¿verdad? El corto es mañana, ¿verdad? Es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues, es completamente virtual, ¿verdad? Así que pues ahí les dejo el aviso.
Y eso, bueno, nos volveríamos a ver virtualmente. La próxima semana es virtual en su mayoría, excepto para aquellas personas que vayan a diferir. Cualquier cosa, ahí nos estamos enviando correos. Así que bueno, eh, antes de empezar, ¿alguna duda de la clase del día martes? No sé, ¿les pareció la dinámica? ¿Estamos bien? Mario, adelante. Yo tenía una duda, pero no sobre la clase, sino sobre el examen de mañana. Sí, Quería saber si siempre iba a tener el mismo valor como el otro que era 6% o si va a ser 10%. no, siempre, déjame ver. Sí, siempre es el 6%. Para terminar de corroborar, veámoslo en la planificación de la materia. Nosotros somos la sección 2. Bueno, aquí está. Quiero ver, para darte una respuesta definitiva. Recuerden que todo lo del ciclo está cuadriculado aquí. ¿Va? Aquí está. Ahí está. El primer examen corto, 10%. Es un examen corto, 10%. 10 y 10%. Muy interesante. Ah, pues, ¿por qué le pusieron 10? No, es que este es corto práctico. Déjame ver. ¿Qué fecha es hoy? Sería 1 de marzo, 1 de marzo. Ah, pues no, sí, es cierto. Ya le voy a preguntar a Guillermo. Sí, ah, pues sí, me parece que debería ser 10. Hay un error aquí. Mira, qué bueno que me lo mencionas. Déjame escribirlo por aquí. Permítame. Consulta. Vaya. Sí, gracias. No me fijé tu nombre. ¿Quién preguntó? Gracias por el Yo ya había comentario. preguntado. Mario, muchas gracias, Marlo. Sí, ya pues, es el 10. Déjame ver, ¿cómo lo pusimos acá? Fundamentos. Primer examen corto. Sí, pues sí, 10%. 10%. Le voy a decir a los otros profesores porque hay que cambiar esto entonces. Gracias ahí por el comentario. Ahí disculpa, de ahí hubo una descoordinación. Pero sí, entonces sería 10%. Sería 10%. Norlin pregunta, 8 de abril sería el primer corto diferido. Sí, sí, el primer corto diferido. Para las personas que no lo pudieron hacer, pues este día sería el diferido. Igual, se les puso aquí una... ¿Dónde está? Ah, pero no lo mostraron. Sí. No, esto. Espérense. Qué bueno que salen estas cosas para así resolverlas en el momentito. Esto está oculto. Aquí está. Vaya, para aquellas personas que no hayan hecho alguna actividad, ahí se ven aquí evaluaciones y se ven aquí evaluaciones pendientes. Eso los va a llevar a esta hoja y pues ahí se anotan, por favor. Ahorita tenemos a William, a Norlin y a René que no hicieron. De nuestra sección solo hay uno. Ahí se anotan aquí. Sí estaba oculto. Estaba oculto. Bueno, ahí nuevamente disculpas del caso. Ok, sí, sí, Norlin, te avisaríamos. Hicimos eso para mandarles un solo correo a todos. Y bueno, creo que eso ha sido todo. ¿Alguna otra cosita antes de empezar? Yo voy a preguntarles eso. Perfecto, Norlin. Gracias.
Bueno, voy a desactivar mi cámara acá y comenzamos, ¿verdad? Bueno, y continuando, ¿verdad? El tema que nos reúne el día de hoy, pues son las generalidades de la programación en C y C++. Para aquellas personas, pues, que ya han programado un poquito, pues, van a ver ciertas cosas que ya les son familiares y pues esperaría, pues, que participemos, que ayudemos, ¿verdad? Entre todos ahí. Como un preámbulo, independientemente del lenguaje de programación que se utilice, ¿verdad? Un programa de computadora siempre se puede representar por medio del siguiente esquema. ¿Verdad? Es lo que dice aquí la diapositiva. Para todo programa, ¿verdad? Siempre vamos a tener entradas, va a haber cierto proceso, ¿verdad? Acá sería lo de los algoritmos, ¿verdad? Que estuvimos viendo la sesión pasada, ¿verdad? La sesión presencial. Y después tenemos ciertos datos de salida. En la sesión anterior, pues nosotros hicimos varios, ¿verdad? De los que me acuerdo, hicimos uno para sacar el promedio de 3 notas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ese caso, la entrada sería la cantidad de calificaciones, ¿verdad? Y la salida sería si aprobó o no aprobó la persona, ¿verdad? El estudiante. Después, otra teníamos datos de entrada que eran, ahí eran más variados, ¿verdad? Para lo de comprar en línea, eran todas las descripciones del artículo, los datos de métodos de pago nuestro, etcétera, etcétera. Todos los datos que nos da el usuario son los datos de entrada y los datos de salida, pues al final era pues ya la factura, ¿verdad? Ya la, la compra ya realizada, ya facturada, ya todo. Entonces, por ejemplo, digamos, entonces, esto pues lo podemos ir generalizando más, ¿verdad? Entonces, prácticamente cualquier programa, digamos, que ustedes realicen en el futuro, pues de forma muy resumida, pues va a tener esta forma, ¿verdad? Datos de entrada, datos de salida, inclusive ya cosas más sofisticadas, por ejemplo, cosas de visión por computadora, inteligencia artificial y todo eso, pues siempre funciona de esta forma, ¿verdad? Tenemos cierta cantidad de datos de entrada, tenemos un proceso que es un algoritmo, es un DFD, ¿verdad? Se puede resumir en un DFD. Yo siempre los animo, ¿verdad? A escribir ya sea en un papel, en un blog de notas, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre piensen antes de ir a escribir, ¿verdad? No vayan a escribir el código así de golpe, ¿verdad? Siempre es bueno, pues, darle una razonada primero, ¿verdad? Y pues de los datos de salida. Y pues eso, ¿verdad? Ahorita pues en la materia, ¿verdad? Básicamente nos da el esquema que vamos a estar siguiendo, pues datos de entrada, van a ser datos que ingrese el usuario por teclado, ¿verdad? Pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser frases, ¿verdad? En esta materia todavía no vamos a estar trabajando, por lo menos con imágenes, con video, con base de datos, ¿verdad? Eso será un poco después, ¿verdad? Ahorita los datos de entrada que utilizaríamos son esos, ¿verdad? Datos que el usuario va a digitar pues en su teclado. Y pues la salida pues sería pues cosas por consola, ¿verdad? Cosas que va a ver el usuario en la pantalla, va a ver un mensaje, va a ver una frase, va a ver números, va a ver letra, va a ver etcétera. Entonces, pues más o menos eso es lo que estaremos trabajando ahorita, pero pues ya en futuras materias ya nos vamos a conectar a alguna base de datos, nos podríamos conectar ya a algún dispositivo físico, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ¿verdad? En grandes rasgos, pues este es el esquema de un software, un sistema. Ok, algunos elementos mínimos, ¿verdad? Siempre como un preámbulo a la programación. Una de las cosas más importantes, pues, es elegir nuestros tipos de datos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de programación que vamos a estar utilizando es C++. Entonces, dialoguemos un poco, ¿qué les parece? Acerca de los tipos de datos pues que tiene este lenguaje. Es decir, estos son los tipos que nosotros vamos a estar utilizando pues para todos nuestros programas. Les comento, digamos, aquí hay algunos, así a grandes rasgos, ya vamos a ver un poco más específicos. Va con entero, ¿verdad? Yo me refiero a un número entero, ¿verdad? Un número que pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Se acuerdan en el curso preuniversitario el que conocíamos con la letra Z, ¿verdad? Estos son los enteros, ¿verdad? Números que no tienen parte decimal. Están los números reales, ¿verdad? Es decir, de aquí en adelante, ¿verdad? Cuando cualquier profesor de informática les diga, incluido yo, en un número real, a lo que yo me refiero es un número que tiene o que pudiera tener cifras decimales, ¿verdad? Por ejemplo, las calificaciones, por ejemplo este que está aquí, 5.38.
como tiene decimales, entonces nosotros los conocemos con con el nombre de números reales. Aquí hay una tilde que está mal, no es carácter, carácter es de la personalidad, de la psicología. Nosotros lo usamos sin tilde, es carácter. Carácter, como ya lo habíamos mencionado antes en las tablas ASCII y todo eso, pues son letras, ¿verdad? Son letras, son símbolos, pueden ser números, pero vistos como letras, ¿verdad? Entonces, carácter, ¿verdad? Carácter, en otras palabras, es todo aquello que esté en tabla ASCII, ¿verdad? Puede ser espacios, puede ser símbolos como la suma, la multiplicación, puede ser un enter, puede ser un número, puede ser cualquier cosa que esté en nuestro teclado. Ese es un carácter. Luego hay cadenas, ¿verdad? Este lo conocemos con el nombre de cadenas de caracteres, ese sería el nombre completo. String en inglés, ¿verdad? Cadenas en la traducción al inglés sería strings. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que cualquier profesor o yo, includo yo, pues mencione, denme una cadena, ¿verdad? O metámosle alguna cadena a esto, pues nos referimos a una frase, ¿verdad? Es decir, a una oración, a un conjunto de caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, algún mensaje, alguna bienvenida, un mensaje en general. Y por último están los booleanos. Los booleanos, no sé si ya están llegando discreta, ¿verdad? Sí. ¿Ya vieron los balones booleanos ahí? Sí. ¿Cómo pudieran definir un valor booleano? Como una preposición. Una preposición, exacto, que puede ser verdadera o falsa, ¿verdad? Vaya. Voy a utilizar este. Vale, entonces ahora les pregunto. Vayamos a ver, pues, bien, sí, pues. Vale, entonces veamos un poco de ejemplo. Dialoguemos, ¿vale? Una pregunta. ¿Qué datos se les ocurre que podemos guardar en un entero? Por ejemplo, a mí se me ocurre, digamos, cantidad de artículos. Digamos, cuando uno compra algo, pero ¿cuántos artículos compró tal cosa? Ah, yo compré una unidad, o compré 2 unidades, 3 unidades, etcétera. Este puede ser cantidad de artículos. ¿Qué otras cosas pudiéramos almacenar como un entero? Los números de lotería. Números de la lotería. Sí, porque no tienen decimales. ¿Qué otra cosa pudiésemos almacenar como un entero? Por ejemplo, un número de páginas de un libro, por ejemplo. La edad de alguien. Exacto, gracias. La edad de alguien. La estatura. No, la estatura no, porque la estatura tendría que ser con decimales, ¿verdad? 1,75 m, por ejemplo. Aquí podemos guardar estatura, ser un número real, por ejemplo. ¿Qué otra cosa pasémonos ya a los reales? ¿Qué dato podríamos almacenar como un real? Se me ocurre la estatura, el otro puede ser un precio, por ejemplo. El peso. El peso, cabal peso en kilogramos, en libras. Los litros. Litros, litros capacidad, creo que se llamaría, volumen sería, volumen. Voy a poner volumen en litros, peso en kilogramos, digamos, y el precio en dólares. Estatura en metros, por ejemplo. Perfecto, digamos. Entonces, eso podrían ser, digamos, cantidades que almacenemos en una variable real.
Variables de carácter, como menciono. Con carácter me refiero a todo, ¿cómo se llama? A todo aquel símbolo que se encuentra en la tabla ASCII, verás. Entonces, les recuerdo, aquí tenemos... esta imagen me gustaba, me acuerdo. Por ejemplo, todo símbolo que está en la tabla ASCII, ¿verdad? Si se fijan, lo que más vamos a utilizar, pues, son las letras, ¿verdad? Pero también están los números y están estos otros simbolitos, ¿verdad? El espacio, el enter y cositas así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, a mí lo que se me ocurre es el tipo de vehículo. Por ejemplo, digamos, aquí en El Salvador, ¿verdad? P es para particular, N es para nacional, ¿qué otro? B es para bus, etcétera. Ignoremos aquellos que tienen dos caracteres, ¿verdad? Digamos que son los que tienen uno. Entonces, por ejemplo, esa es una cosa que podemos poner un carácter. ¿Qué otra cosa puede ser un carácter? El género, por ejemplo, masculino, femenino. Son cosas que se necesitan solamente una letra. ¿Qué otra cosa se les ocurre, jóvenes, que podemos guardar en un carácter? Hola, hola. No sé si... Sí, Dale. adelante, adelante. Primero Débora y luego Eduardo. Bueno. Bueno, yo lo que ocupaba, por lo menos para los tipos de cliente, mayormente, porque puede ser tanto natural como jurídico, y yo lo guardaba como C o J. No, N o Sí, J. sí. Pues sería tipo de cliente. Exacto, Débora, gracias. Solo por curiosidad, a eso se le llamaría un catálogo, ¿verdad? Una tablita catálogo, una base de datos. Perfecto, Débora. Eduardo, adelante. No sé si también podría entrar ahí las señales de tránsito, porque hay algunas que son letras. Entonces, Sí, sí, algún tipo de señal, por ejemplo. Ahí podría ser, digamos, no sé, A significa tal cosa, B significa tal cosa, etcétera, por ejemplo. Siempre sería como una tabla catálogo. Kevin No sé menciona el si, edificio. Perdón, Daniel, adelante. perdón, las siglas, como hicimos con las siglas de la UCA, no sé si entran ahí también. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál, Daniel? Es que lo que hicimos eh, de la U, que como era en binario y todo eso, que lo hicimos con esa tabla, pero no sé si entra en estos caracteres. Sí, sí, todos los símbolos que se encuentran en la tabla ASCII son caracteres. Es más, aquí está el título, tabla de caracteres del código ASCII. Entonces, todo esto, los números, los signos de puntuación, las letras y otros símbolos menos comunes, ¿no? Los signos de operación, por ejemplo, aquí está la división, el más, el igual y todo eso. Todos estos son los símbolos ASCII, son los caracteres ASCII. Entonces, todo lo que esté aquí, pues, entra. Perfecto. Entonces, adelante, adelante. ¿Qué hay de el código de un producto? Tipo, al realizar el inventario, el producto se determina por un código. Eso cuenta también. Si el código fuera una sola letra, por ejemplo, voy a poner código. Por ejemplo, si fuera una sola letra, digamos, yo qué sé, V para vencido, eh, no sé, S para que se encuentre en stock, A si se encuentra averiado, etcétera. Si fuera una sola letra, entonces sí, es un carácter. Si fuera ya varias letras, ¿ya? Entonces ahí ya no, ahí entra y convenientemente voy a pasar aquí a las cadenas de caracteres. Por Ah, ejemplo, digo, ajá, tipo, entonces ahí podría ser, por ejemplo, eh, ahí un producto tiene código P001. Eso entra en cadenas. exactamente.
Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí códigos. Códigos. Por ejemplo, aquí que se llame, como tú mencionas, ¿verdad? P001, que se llame A002, no sé, Z099. Por ejemplo, nuestro carnet de la UCA. El número de placa se me entraría ahí entonces. Exacto, el número de placa. Por ejemplo, el número de placa, no sé, particular 111111, por decir algo. El carnet de la UCA es 00009999, por decir algo. Ahora bien, algo que sí quisiera hacer énfasis, ya que lo estoy mencionando aquí. Para cadenas de caracteres vamos a utilizar comillas dobles. Es decir, estos simbolitos que tengo acá, ¿verdad? En el lenguaje de C++, que es el que vamos a estar usando, vamos a usar comillas dobles, en tanto que los caracteres son comillas simples. Entonces, para ser correcto, para ser consistentes en la palabra, entonces, por ejemplo, aquí sería comilla simple, comilla simple, comilla simple, comilla simple, comilla simple, comilla simple. Y así. Voy a poner aquí para que les quede. Vamos a poner siempre una comilla simple justo antes y una comilla simple justo después de los caracteres. Y vamos a poner comillas dobles justo antes y justo después de las cadenas. ¿Qué otro ejemplo de cadenas? El más sencillo de todos, nuestro nombre. Las cadenas pueden o no tener espacios. Por aquí puedo poner fulano de tal, por ejemplo. Y pongo ahí una cadena. ¿Qué otro ejemplo puede ser cadenas, muchachos? Un poema. Un poema, ¿sí? Poema. Texto en general. ¿Verdad? Ponemos comillas dobles. Puede ser tan largo como nosotros queramos, como la memoria de la computadora admita, y comillas dobles. Entonces, esos serían cadenas. Ahora, booleanos. Booleanos solo puede tomar el valor de 0 o 1, es decir, verdadero o falso, hay o no hay. ¿Vean? Entonces, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, aquí podríamos poner hay en stock, por ejemplo, hay existencia de un artículo, por ejemplo, es decir, hay o no hay, hay en stock o no hay en stock. A esto, por cierto, nosotros, bueno, mejor después. ¿Qué otro puede ser? Por ejemplo, un artículo, no, permítanme. Por ejemplo, mayoría de edad. Por ejemplo, ¿alguien es mayor de edad o no? ¿Verdad? No se puede ser ambas cosas al mismo tiempo. O son mayor de edad o no son mayor de edad. ¿Qué otra cosa se les ocurre? El cumpleaños, Una ¿no? nota. El cumpleaños o no. Si el día de hoy es el cumpleaños de una persona, ¿sí? Sería hoy es tu cumpleaños. Yo tengo una duda. Sí. Perdón. Adelante, Pero adelante. se me acaba de ocurrir que en este caso no podría entrar masculino y femenino. Vale, fíjate de que estrictamente, como la respuesta a la pregunta masculino o femenino, digamos, si hago la pregunta masculino o femenino, espérate, lo voy a poner en otro color. No, espérate, aquí. Me trabé. Acabas de tocar un tema que se menciona más adelante en la materia de bases de datos. Digamos, si yo les hago la pregunta, ¿ustedes son masculinos o femeninos? Pues, ¿qué me van a responder?
Alguien me va a responder masculino y otras personas bueno, me van a responder femenino. Chivo. Pero esto no es verdadero o falso, ¿verdad? Esto es una letra. Entonces, esto entraría en la parte de los caracteres. Ahora bien, Pero, si nosotros en una base de datos queremos almacenar un booleano para poder almacenar, que por cierto, valga el comentario, esto es lo que abarca menos memoria de todos porque alcanza solo un bit. En cambio, los demás guardan más. Entonces, podemos modificar convenientemente la pregunta. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿eres femenino? Por ejemplo. Entonces alguien me va a decir sí o me va a decir no. Entonces, si lo modelo de esta forma, entonces ahí sí, esta variable sí puede ser un booleano, porque la respuesta es verdadero o falso. ¿Me doy a explicar? sí, sí, es muy de comentarle de que, o sea, podíamos ver como conveniencia, digamos. Pero por eso tenía esa duda de que si podía entrar en un booleano, ¿no? Sí, sí se puede. Y es más, por ejemplo, digamos, en una base de datos, les comento, el booleano pues es el que agarra menos espacio. Entonces, algunas cosas, pues lo más conveniente es guardarlas en booleano. Por eso, porque agarra menos espacio. Entonces, por ejemplo, el género, pues uno puede hacer eso, en vez de guardarlo como una letra, porque si se fijan, aquí al final lo que estamos haciendo es almacenar una variable de tipo carácter y estamos desperdiciando un montón de espacio, pues, o sea, hay un montón de cosas que pudiéramos no ocupar. Entonces, a veces ese en particular se moldea como booleano. Ahora bien, pues ya en tiempos más modernos ya, ya pudiera entrar otras cosas. Pero bueno, sí se puede. ¿Qué otra cosa pudiéramos modelar como booleano? Por ejemplo, digamos, en un menú repetitivo, digamos. Estoy en un programa que utilizo un menú. Entonces yo me puedo preguntar, ¿deseo salir? Entonces, sí deseo salir, deseo terminar mi programa. O no, fíjate que deseo continuar, por ejemplo. Entonces, estos son booleanos, ¿verdad? Son aquellas cosas que si se fijan, ¿verdad? No por molestar lo hecho, siempre he puesto símbolos de pregunta, ¿verdad? Es decir, casi que nos preguntamos, ¿verdad? Tal cosa, sí o no. Entonces, eso lo podemos modelar como un booleano. Y ahora, a esto, nosotros en la informática, nosotros lo vamos a conocer con el nombre de banderas. Entonces, cuando ustedes escuchen, vea la palabra banderas, es como, mira, declarate una bandera, vea, o mira, fíjate que hace falta poner una bandera aquí, o mira cuál es el estado de tu bandera. O sea, siempre que ustedes escuchen de aquí en adelante la palabra banderas, vean, nosotros vamos a estar refiriendo a valores booleanos, vea, algo que puede tomar el valor verdadero o falso. ¿Me voy a explicar, muchachos? En general, vea, con todos estos tipos de datos. La red flags menciona que sí, bandera. Ajá. ¿Debo escapar de ahí? Sí o no, verdadero o falso. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Me explico con esto? Sí, sí. Perfecto. Ok, entonces continuemos acá. Quiero ver qué mencionamos aquí abajo. Vamos a representar una variable como un depósito o una celda ubicada en la memoria. Bueno, como ya les comentaba pues, en clases pasadas, por eso hemos estado viendo un poquito del hardware y todo eso. Pues la memoria de las computadoras pues no es nada más. Vea que un montonazo de celdas chiquitas, ¿verdad? Donde se almacena en binario, todos estos, todos los enteros. Nosotros ya vimos cómo transformar enteros a binario y después ya la electrónica se almacena, se ocupa de guardarlo como hay corriente o no. Los caracteres ya vimos cómo guardarlos en binario. Vea con la tabla ASCII. Las cadenas no es nada más que un montón de caracteres, por eso se llaman cadenas de caracteres. Los booleanos pues en sí son binarios. Los números reales pues esos no los vamos a ver en la materia cómo pasarlos a binarios, pero pues aquel día les hacía el spoiler, ¿verdad? Los reales pues se transforman a binario pues de esta forma, ¿verdad? Tampoco es tan complicado, pero sí es un poquito más
más complejo que el que vimos, ¿verdad? Hay una mantisa, hay un exponente, etcétera, etcétera. Esto pues ustedes lo van a estar viendo en la materia análisis numérico. Entonces, pero en resumen, vea, lo que quiero que sepan es eso, ¿verdad? Todos estos tipos de caracteres nosotros los podemos guardar en binario y pues eso se guarda en la memoria de la computadora en forma de hay corriente o no hay corriente. Hermano, me suena, tiene la recompensa. Está refiriendo a algo del Twitch, vea, ¿no? Creo. Va. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué tanto bytes, verdad? ¿Qué tanto? Recordemos, ¿alguien me puede recordar qué era un byte? ¿Qué era un byte? 8 bits. 8 bits, exactamente. Gracias, Miguel. Ah, del navegador. Sí, yo utilizo Brave. ¿Ve? Se supone que puedo poner recompensas aquí, pero nunca lo he usado. Pero gracias ahí por el comentario, Germán. Quiero ver. La verdad es que como esta computadora es de la UCA, no me gustaría hacer cosas. Vaya, lo que estaba eso, cantidad de bytes que ocupa, es decir, como les mencionaba hace un ratito, a cada una de estas variables, pues ocupa una cantidad de memoria. Entonces, ya les había mencionado, ahí, gracias al comentario del compañero, que el booleano, pues, es el que agarra menos espacio, pues, porque eso es un booleano, eso es verdadero o no, verdadero o falso, pues, lo que agarra es un bit, ¿verdad? Verdadero o falso, hasta ahí, un dígito binario, ¿verdad? Pero ¿y los demás qué onda, verdad? ¿Los demás qué? Por ejemplo, tenemos los caracteres, que por cierto, desde ya, pequeño spoiler aquí para ya cuando vayamos a hacer más, char, ¿verdad? Cuando queramos usar carácter, nuevamente esta tilde está mala aquí, ¿verdad? Tiene que ser char de character, ¿verdad? O character en inglés. Entonces, un character, vea, un carácter va a utilizar un byte, ¿verdad? Es decir, en nuestra memoria va a estar en forma de 8 dígitos binarios, vea, 0 o 1, y el intervalo de valores va desde menos 128 a 127, que pues son la cantidad necesaria pues para almacenar los dígitos de los caracteres, perdón, de la tabla ASCII. Ahora bien, existen otros tipos de datos, por ejemplo, está el short, que es el entero corto, es un entero más pequeño, que este ocupa 2 bytes. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos transformando de decimales a binario? Pues no lo vimos solo por molestar, sino que lo vimos para que entendamos que ahora solo podemos, digamos, cuando ustedes declaran una variable tipo short, entonces lo que van a hacer es, en su memoria van a tener 16 bits, ¿verdad? Y en esos 16 bits vamos a guardar los números, pues exactamente con el procedimiento que nosotros hicimos, ¿verdad? Solo que ya no es a mano, sino que la computadora se encarga de ello. Intervalos de valores, ¿verdad? Por ejemplo, una variable short, vamos a guardar desde menos 32.000 a 32.000, por ejemplo. ¿Qué valores están en este? ¿Qué cosas pudiéramos guardar, por ejemplo, en este intervalo? Por ejemplo, cantidad de alumnos de la UCA por año. Muy difícilmente va a haber más de 32.000 estudiantes UCA en un año. ¿Qué otra cosa pudiéramos guardar aquí? El presupuesto de la nación. No, ese no, porque ese sí supera los 32.000. Cantidad de artículos, tal vez para una factura común y corriente. ¿Qué se les ocurre que pudiera estar en este rango, muchachos? Cantidad de ingresos anuales de alguna familia o algo. Ingresos anuales, exactamente. Cantidad de carros, menciona Carlos. Artículos de una biblioteca, menciona Sanders, sí. Cantidad de libros prestados en una biblioteca. Exacto, entonces. Los que se gradúan de la universidad en un año. Exacto, cantidad de graduados en un año. Anderson menciona stock de artículos en una tienda, sí. Exceptuando pues las multinacionales como Walmart, todo eso. Por cierto, un pequeño chambre. ¿Y al final qué pasó con Walmart? ¿Se iba a ir a El Salvador o no se iba a ir? Porque escuché la noticia, pero no supe el desenlace. Si alguien sabe, ahí pasa el dato. Después está el tipo de variable int, ¿verdad? Este es el más común, ¿verdad? Un pequeño spoiler, ¿verdad? Este es el que más, quizás el que más van a utilizar. ¿Verdad? Es int de integer, ¿verdad? De entero. Este va pues más o menos desde los menos 2.000 millones hasta los 2.000 millones, ¿verdad? Y después está long, ¿verdad? Aquí alguien se pudiera confundir con estas dos
podrían decir, es bastante similar. La verdad es que el long es más como un, bueno, es mucho menos usado, ¿verdad? Pero es como cuando vos ya tenés un tipo de variable y lo querés hacer más grande de lo que originalmente es. Por ejemplo, digamos, ustedes tienen un int normal que va desde los 2.000 millones hasta los 2.000 millones. Vaya, si ustedes le agregan una sola vez long, es como que si no le hubieran agregado nada, es lo mismo. Pero si ustedes se lo agregan 2 veces, por ejemplo, entonces ahí lo hacen mucho más grande. Por ejemplo, ahí iría desde los... Uy, ¿cuánto es este número? Los 9 trillones, sí, creo que es trillones, sí, porque este es millón, billón, trillón, creo que es trillón, ¿no? Como los 9 trillones hasta los 9 trillones. Y así, ¿verdad? Ustedes le pueden poner long, 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 y ahí sería mucho más grande. Entonces, long es más como un adjetivo calificativo, es como algo que se le pone a la variable para poder hacerla más grande. ¿Ya? Eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, para los tipos reales están los float, ¿verdad? Estos ocupan 4 bytes, ¿verdad? Lo ocupan en, bueno, ya lo puse aquí, pero lo ocupan en esa otra forma de almacenar binarios que les mencioné, que van a ver ustedes hasta después. O también float, se le llama precisión simple. ¿Por qué se llama float? Porque el nombre completo es número de punto flotante, ¿verdad? En inglés sería floating point number. Entonces, para no decir todo eso, decimos float, ¿verdad? Este es mucho más grande, va desde los 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38, es un número bastante grande. Por ejemplo, aquí sí que pudiera entrar el presupuesto de los países, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, cosas así. Y después está el double, spoiler, el double es el que quizá el que más vamos a estar utilizando, el más general, es en doble precisión, ¿verdad? Por eso una precisión simple y doble precisión. Para esto utilizamos nosotros 8 bytes. Ve increíble lo que podemos hacer con un par de binarios, ¿verdad? ¿Cuántos dígitos binarios hay en 8 bytes? 8. En un byte hay 8 dígitos binarios. 64. Y en 8 bytes sería cabal, 64. Entonces, con 64 dígitos binarios, como también mencionaba Kevin ahí en el chat, podemos almacenar números muy grandes como este. 10 a la 308 en positivo y en negativo. Son números, la verdad, bastante grandes. Y de ahí, este pues, prácticamente nunca se ocupa, o por lo menos en las cosas cotidianas es difícil que se ocupe el long double. Podemos hacer más grande un double de lo que ya es, y ya esos números pues ya bastante grande. Ya quizás solo para cosas científicas o de ingeniería ya bastante pesada. Y pues eso, no sé si me doy a entender hasta ahorita. Esto que está aquí en negrita, váyanselo aprendiendo porque es lo que vamos a estar utilizando, ¿va? Como les menciono, los más comunes, el char es súper común, el int de los enteros, el int es el más común, y de los reales, el double es el más común. Vean. ¿Me voy a entender hasta ahorita, muchachos? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Sí. Perfecto, Norlin, Deborah, Kevin, gracias. Vaya, algo que tampoco es muy común, pero sí, bueno, que lo sepan, ¿verdad? También pueden ser precedidas de las palabras sing y un signo, signed o un sign. Es decir, que tiene signo o que no tiene signo. Entonces, por defecto, ¿verdad? Nuestras variables sí consideran el signo, ¿verdad? Se van desde cierta cantidad hasta cierta cantidad. Por ejemplo, es más sencillo ver este, ¿verdad? El char va desde menos 128 a 127, pero si nosotros le ponemos la palabra reservada, un sign al principio, pues entonces ya va a desechar, mejor dicho, el bit de signo. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando los binarios? ¿Ve? El bit de signo que utilizaba al principio, pues ya no lo va a usar porque ya sabe que no tiene signo. Entonces ese bit lo vamos a utilizar pues para hacer más grande pues el rango, ¿verdad? La cantidad de números que podemos almacenar ahí. Entonces ya no iría de menos 128 a 127, sino que iría desde 0 hasta 255. Y ahora lo mismo, el short ya no va de menos 32.000 a 32.000, sino que va desde 0 hasta 65.000. Y eso pues es lo mismo también para estos otros. Por ejemplo, en vez de ser de menos 1.7 a 1.7, aquí se me han equivocado, a 10 a la 308, pues ya iría
desde 0 hasta 2 veces este número. Y bueno, pues estos son, digamos, los tipos de variables que vamos a estar utilizando acá. Ahora veamos los booleanos. ¿Verdad? Los booleanos, ¿verdad? La forma resumida de hacerlo es con bool, ¿verdad? La cantidad de bytes que ocupa es más, es solo un bit, ¿verdad? Pero ese es verdadero o falso, ¿verdad? 0 o 1. En términos prácticos, ¿verdad? Sería si almacena 0, pues es falso, y si almacena cualquier otra cosa, entonces se considera verdadero. ¿Verdad? Aquí está. Un valor diferente de 0 va a ser verdadero, ¿verdad? Y si almacena 0, pues va a ser falso. Veamos, ¿cómo se pudiera declarar, por ejemplo, una variable en C++? Por ejemplo, digamos, vemos aquí lo que hacemos, un entero, digamos, por ejemplo. Veamos, la cantidad de artículos, por ejemplo. ¿Cómo se puede declarar variables en C++, por ejemplo? Veamos, para la parte esta de los enteros, pudiese ser la sintaxis de la siguiente. Pongo el tipo de dato, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser int. Este es mi tipo de dato. Después yo pongo el nombre de la variable que voy a tener, por ejemplo, artículos. Vale. Vale, y aquí hay dos posibilidades, pero lo que yo les recomiendo es inicializarla a algún valor. Por ejemplo, lo pueden inicializar a 0, por ejemplo. Y después pongo el punto y coma. Aquí un pequeño spoiler, ¿verdad? Ya cuando vayamos a entrar a esto, ¿verdad? Le inicializamos a algún valor y después ponemos punto y coma. Los puntos y coma van a ser nuestros compañeros y nuestros enemigos. Enemigos cuando se nos olvide escribirlo. Vea. Por ejemplo, digamos, otra forma de escribir, por ejemplo, tenemos algún volumen, ver el volumen, la cantidad de litros en algún tanque. Entonces nosotros podemos escribir, por ejemplo, double. Capacidad del tanque, por ejemplo. Bueno, volumen. Y después nosotros le asignamos algún valor. Igual a, yo qué sé, 2500.5 litros, por ejemplo. Y ponemos el punto y coma. Recordemos, el punto y coma siempre vamos a tener que poner. Esa es la sintaxis en C++, por ejemplo, para ya empezar a declarar variables. Ahora veamos, por ejemplo, un carácter. Digamos, por ejemplo, el número de edificio, por ejemplo. Voy a poner. Por ejemplo, el carácter nosotros lo ponemos como char. Después edificio. Y después, recordemos, vamos a utilizar comillas simples. Entonces, digamos que yo tengo clases en el edificio B. Después una comilla simple. Pongo el D. Pongo otra comilla simple. Y después el punto y coma. Veamos uno más, por ejemplo, para cadenas. Digamos, para el nombre de alguien. Por ejemplo. Pongo nombre. Uy, perdón. Sería el string. Sería string. Nombre. Y después ponemos con comillas dobles. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí puedo poner Ronaldo. Ronaldo. Digamos. Y de ahí, digamos, para los booleanos, digamos, deseo salir, digamos, hay existencia, por ejemplo. Entonces puedo poner aquí booleano. Digamos, vencido, por ejemplo, un artículo, si ya se venció o no se ha vencido. Entonces aquí ustedes lo pueden iniciar ya sea en true, o ya sea en false, o le pueden poner directamente 1, 0 o lo que sea. Le digamos aquí false, digamos.
Por ejemplo, esta sería la definición, la sintaxis, mejor dicho, para la declaración de variables, uno de cada tipo. Me voy a explicar con esto. Diego, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Tenía una duda en cuanto a cómo se llama el valor de la variable. Lo que guarda en la memoria es, por ejemplo, int artículo, el valor de artículos es de 0, ¿verdad? Sí. Al momento, por ejemplo, de que yo quisiera hacer una multiplicación, tendría que crear una variable, pero trabajaría con las variables que yo le he puesto. Sí, Por ejemplo, en sí. ese caso sería 0, pero si le pongo 5, trabajaría la nueva variable que he creado para realizar una multiplicación, trabajaría con el valor que yo le he puesto ahí. Sí, exactamente. Ok. Entonces, eso lo iba a mencionar un poco adelante, pero digamos, mencionémoslo ahorita. Puedo poner en negro. Digamos, entonces tú después puedes crear, voy a poner una línea acá. Uy, no. Después tú pudieras poner, por ejemplo, digamos que algo valga $2, por ejemplo. Bueno, digamos que, digamos, tú puedes poner int, o pongamos otra cosa, digamos, ¿qué puedo poner? La edad, por ejemplo. Edad, edad a 5, por ejemplo. Entonces después tú puedes crear otra variable, por ejemplo, que sea int, el doble de la edad, por ejemplo. Y entonces tú lo puedes poner como edad multiplicado. Aquí utilizamos el asterisco para multiplicar. Y digamos que la edad sea, no sé. Bueno, ya tiene que ser por doble, porque es el doble de la edad. Una punto y coma, por ejemplo. O digamos, si tú quieres hacer otra cosa, por ejemplo, puedo poner int, digamos, días de la semana, días de la semana, digamos que sea 7, ¿ves? Hay 7 días en una semana y vos vas a hacer cierta actividad, digamos, hacer ejercicio o algo por una cantidad de semanas, cantidad de semanas, digamos que vas a hacer 2, ¿ves? Entonces después tú puedes poner total, por ejemplo, y tú pones días de la semana, pones asterisco y cantidad de semanas. Y se me acabó, pero lo voy a poner acá. Y aquí se me olvidó un punto y coma, si se fijan. Aquí lo pongo. Entonces, digamos, lo que va a hacer la computadora, puedes ir a ver qué valores hay en la memoria de aquí adentro, qué valor hay en la memoria aquí. Después mira qué operación la tenés que hacer y después lo almacena en esta otra dirección de memoria. ¿Me doy a explicar? Sí, sí, todo claro. Gracias. Perfecto. Ok. Pues ya nos habíamos adelantado un poquito, pero veamos los demás, ¿verdad? Tenemos operadores y sus precedencias. Los operadores, pues los más sencillos son la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿verdad? Entonces, pues va de una manera pues muy similar a como hemos hecho esto. Vean. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos una promoción de mitad de precio de un artículo, por ejemplo. Entonces yo puedo poner double, yo puedo poner precio, digamos algo que valga $25. Por cierto, digamos, yo puedo poner 25 y aquí en realidad es pues 25.0. Pero si no voy a poner decimales, pues no es necesario que lo escriba. Y después puedo poner, por ejemplo, double, la mitad, por ejemplo. Entonces aquí pongo, bueno, precio entre 2, por ejemplo. Digamos, esto es con la división, con la suma, con la resta, con la multiplicación. Y aquí, por cierto, quisiera hacer un anuncio, porque este es un error bastante común. Digamos que ustedes tienen un numerador dividido entre un denominador. Entonces, para C++, me la voy a escribir para C++.
Y también para otros lenguajes. Pues. Existen dos posibilidades. Vea. Al menos uno, bueno, mejor dicho, ambos son enteros. Entonces, la respuesta es un entero. Y esto, señores, se le llama la división entera. ¿Verdad? Y de ahí, si al menos uno o ambos, ¿verdad? O ambos son reales. Entonces, la respuesta es un real. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿a qué me refiero yo con esto? De que si ustedes quisieran hacer esto mismo, pero digamos, ustedes tienen int. Digamos que ustedes dicen, vaya, int precio, por ejemplo. Igual 25. Veamos lo mismo, pero... Uy, espérense. No, le voy a poner cantidad. Y ustedes la ponen igual a 9, por ejemplo. Y después ustedes hacen otra variable que se llama la mitad. Por ejemplo. Y ustedes ponen cantidad entre 2. Va, entonces, ¿qué otro color tengo? Aquí en amarillo. Entonces, va, vemos aquí lo color negro. Si ustedes hacen precio entre 2, va, precio es un número real y 2 es un número entero. Entonces, ¿en cuál de estas dos posibilidades se toma C++? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. Entonces, ¿cuánto es 25 entre 2? Es 12.5. 12.5. Vaya, pero ahora imagínense que ustedes tienen int cantidad igual a 9 y después ustedes hacen int mitad igual a cantidad entre 2. Entonces, cantidad es entero, 2 es entero, entonces tenemos entero sobre entero. ¿Cuál de estas dos posibilidades es? ¿La de arriba o la de abajo? Es la de arriba, ¿verdad? Ambos son enteros. Entonces, ¿qué hace C++? ¿Cuánto es 9 entre 2, muchachos? 4.5. 4.5, exacto. Pero como ambos son, si ambos son enteros, entonces la respuesta es un entero. Entonces C++ dice, hey, vos me diste 2 enteros, así que aquí está tu entero. Así que es 4. Entonces, a eso, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de división entera. División entera. Que no es nada más que darnos el cociente, pero sin el residuo. Entonces, eso es algo que tal vez se lo tuve que haber mencionado más adelante, pero pues ya que estamos tocando el tema, a veces pues, es bastante fuente de errores, ¿verdad? Porque uno viene y divide y uno espera obtener el número decimal, pero no. Si ustedes dividen y tanto el numerador como el denominador son enteros, entonces más dice, hey, entonces tú lo que quieres hacer es una división entera. Entonces te voy a dar el resultado entero, que a veces puede ser útil, pero a veces puede ser error, ¿verdad? Puede ser que no nos hayamos dado cuenta y nos den un número que nosotros no queramos. ¿Me doy a entender, muchachos, con la división entera? Sí. Perfecto. Si algún día ustedes están dividiendo algo y no les da lo que tiene que dar, pues recuérdense mis palabras y tal vez estoy cometiendo un error de división entera. Quiero ver, Kevin hace una pregunta. Si usted pone al inicio y la división la hace como un doble, si se da un decimal, vaya, aquí puede suceder algo. Por ejemplo, si tú haces, por ejemplo, double resultado y tú pones aquí algún entero, digamos, yo qué sé, 7 entre 2.0, por ejemplo.
Ahora veamos, si tú tienes int resultado igual 7 entre 2.0, entonces voy a poner otro color acá. Aquí está. Entonces, por ejemplo, digamos, o sea, solo esto, aquí C++ dice, oye, esto es un entero, pero esto es un decimal. Entonces, al menos uno es un decimal, así que yo te voy a dar un decimal. Entonces, esto daría 3.5, ¿verdad? Pero yo lo voy a guardar en un double. Entonces, aquí se almacenaría pues 3.5. Pero si la variable en la que yo lo estoy guardando es un entero, entonces solo se almacenaría el 3. ¿Me doy a explicar? Depende ahí del tipo de variable que utilicemos. Entonces, siempre hay que tener cuidadito con este tipo de cosas, ¿verdad? Porque a veces pues nos pueden jugar una mala pasada. Y vaya, ¿qué más falta? El residuo, ¿vea? El residuo, por ejemplo, digamos, cuando... Quiero ver, voy a escribir aquí en otro color. Residuo. Recordemos que es el residuo, ¿va? Por ejemplo, yo tengo 7 entre 2. ¿Cuánto es 7 entre 2? 7 entre 2 es 3, ¿verdad? 3 por 2 es 6, para 7 es 1, y ahí terminé. Entonces, lo voy a poner aquí en otro color. ¿Verdad? Recordemos, ¿verdad? Este es el residuo. En otras palabras, lo que hizo falta, lo que sobró. Lo que sobró. Este es el cociente. Vea, este es el divisor, si no mal recuerdo. Divisor y este es el dividendo. Entonces, el residuo en C++ se utiliza el símbolo porcentaje, ¿verdad? Ese símbolo aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes hicieran int, por ejemplo, int variable igual a 7, por ejemplo, y ustedes escribieran int resultado igual, y ustedes pusieran variable, si ustedes ponen aquí el símbolo del residuo, ¿verdad? O el módulo, también se le llama módulo. En matemática discreta les van a explicar por qué lo del módulo, ¿verdad? Eso es una explicación más larga. Variable, vean, ustedes lo dividen entre 2. Entonces aquí lo que nos están pidiendo pues es el residuo. Entonces, en resultado, vean, nosotros vamos a guardar, permítanme. Nosotros vamos a guardar el número 1. Vean. En cambio, si nosotros hubiéramos hecho int cociente igual variable entre 2. Entonces, bueno, para empezar tengo un entero entre un entero, así que estoy en caso de división entera, ¿verdad? De 7 entre 3 me daría, perdón, 7 entre 2 me daría 3, ¿verdad? Entonces, yo voy a venir y aquí yo almaceno el 3. Y pues bueno, pues este sería el residuo. Es bastante, digamos, donde más se ocupa es para ver si un número es par o no es par. ¿Verdad? Es donde más se ocupa, ¿verdad? ¿Me doy a explicar con esto? Quizá lo voy a separar un poquito. Adrián, adelante. Sí, solo era para que repita esas últimas dos de int variable e int resultado que ha hecho, por favor. Ah, bien, perfecto, con todo gusto. Aquí está. Vaya, este símbolo, ¿verdad? Este símbolo es para yo pedirle a C++ que calcule el cociente. En cambio, este símbolo es para que me devuelva el residuo. Entonces, por ejemplo, ya volvemos a otro ejemplo. Yo tengo int, aquí lo voy a poner. Si yo aquí tengo, ¿qué tengo? Digamos, 12 módulo 3, por ejemplo.
¿Qué me almacenaría en X, muchachos? El residuo. El residuo. ¿Y cuánto es el residuo? Veamos, quiero ver. Si yo tengo 12 entre 3, 12 por 3 me da 4, era 4 por 3 es 12, para 12 es 0. Entonces eso significa que en X yo voy a guardar 0. De forma análoga, por ejemplo, si yo tuviera int, no sé, y, digamos, que sería igual a 20 módulo de 6, punto y coma, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto es 20 módulo de 6? Veamos, 20 entre 6, quiero ver, me da 3. 6 por 3, 18, para 22. Entonces, pues en mi variable y, yo voy a almacenar el valor de 2. Caso contrario, que si yo hubiera hecho int y, bueno, voy a poner w, int w igual a 20 entre 6, por ejemplo. Entonces aquí, voy a cambiar color, aquí está. Entonces aquí, en w, ¿qué se almacenaría? El cociente. El cociente, es decir, 3, ¿verdad? Entonces aquí yo almacenaría 3. Y ahora un pequeño truco, muchachos. Artificio le llamaría yo. Si ustedes aquí quieren almacenar, siempre lo voy a poner acá. Si ustedes aquí quisieran almacenar la respuesta de verdad, digamos, la respuesta completa. ¿Cuánto es 20 entre 6 a todo esto? 20 entre 6. 333 creo. 333. Si ustedes quisieran almacenar aquí 3.33, mejor dicho, 3 periódicos, entonces al menos uno de los dos números tendría que ser real, ¿verdad? Entonces podemos transformarlo aquí, 6.0, por ejemplo. Entonces se cumple, ¿verdad? Que al menos uno de los números es real. Entonces, pues C++ me va a calcular el número real, y pues como mi variable es para variable real, entonces aquí sí voy a almacenar el 3.33333, pues convertido a binario. ¿Me voy a explicar con las diferentes posibilidades ahora? Diferentes escenarios, mejor dicho. ¿Estamos ahí? Todo bien hasta el momento. Perfecto, gracias. Ok, y pues eso. Bueno, falta el del POW. Este es potencia. Es potencia. Vemos uno más. Aquí. Por ejemplo, digamos, en matemáticas nosotros decimos, yo qué sé, 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo, Juan? 8. 8, exactamente. Entonces en C++, yo diría int x, por ejemplo, sería igual a POW 2 elevado al cubo. Y entonces, pues, en mi variable x, yo habría almacenado el número 8. Entonces, es otro sencillo, ¿verdad? Es POW, es el que utilizamos para POW. La potencia, ¿verdad? Tal cosa elevado a tal cosa. Vaya, ahora hablemos un poco acerca de los operadores, ¿verdad? Tenemos diferentes operadores, ¿verdad? Los más utilizados son estos, ¿verdad? Menor que, menor o igual que, mayor o igual que. Por cierto, aquí recuerden, el menor o igual que y el mayor o igual que siempre tienen el menos al del lado derecho. Después está el igual que y después está el diferente. Entonces, por ejemplo, digamos, si nos venimos acá. Si yo hago en C++, por ejemplo, 8 es mayor que 4, ¿esto qué me va a dar? Esto me va a dar verdadero. Ahora, si yo pongo un 2 mayor o igual a 2, ¿qué me daría?
Me daría verdadero, exactamente. Ahorita lo escribo, aquí está. Este me daría verdadero. Ahora, si yo pongo, y esto se puede para cualquier dato, ¿verdad? O sea, si yo pongo, ¿cómo se llama esto? El carácter A mayúscula igual a una A minúscula, recordemos, igual es igual que. Entonces, este es otro error muy común que quiero que se les quede en la mente desde ya. Para comparar, entonces lo voy a escribir aquí en otro color. Para comparar, entonces se utiliza igual. Ahora, digamos, el un solo igual es para asignar. Asignar. Es solo un igual. Entonces, ¿qué daría en esta otra comparación? En la tercera. ¿Es la mayúscula igual a minúscula? Cabal, como menciona Anderson, sería falso. Sería falso. ¿Por qué? Porque no son la misma cosa. Vea. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tendríamos, no sé, 2.5 mayor o igual que 2.9, por ejemplo. Pues eso me daría ¿qué? Falso. Bueno, una pregunta, ya que ya están viendo tablas de la verdad en, ¿cómo se llama esto? En discreta. Sí. Los AND, los OR y todo eso. Creo que ya está aquí. Ajá, los AND y los OR. Vale. Ahora, una pregunta, vaya. Si yo tengo bool P igual a true, yo tengo bool Q igual a falso. ¿Y qué otro? R se jugó. Yo tengo R igual a true, digamos. Entonces, ¿qué me devolvería? Por ejemplo, P. Siempre me cuesta escribir ese símbolo, pero es el ampersand. Este simbolito es el ampersand. Este es el I lógico. Jóvenes, díganme, ¿cuánto es verdadero y falso? Falso. Falso. Exacto. Este es falso. Ahora veamos cuánto sería Q en la doble barrita vertical que normalmente está en su teclado ahí por el número 1 o a la izquierda el número 1. ¿Cuánto es Q o R, por ejemplo? ¿Cuánto es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, exactamente. Y esto pues nosotros lo podemos pues anidar a cualquier nivel. Por ejemplo, si yo tengo P y R, esto, o Q, por ejemplo, ¿cuánto me daría esto? Verdadero. Se me haría verdadero. Y así sucesivamente, ¿no? Nosotros podemos anidar cualquier cantidad de cosas que queramos, ¿no? Podemos hacer 10 mayor que 5 o Q, por ejemplo. Nosotros podemos mezclar cualquier cantidad de cosas. Más, por ejemplo, O, Q y P, por ejemplo. ¿Cuánto me daría esto? Permítanme un minutito. ¿Qué letras son las que están en el primer paréntesis? Hola, hola. Yo tengo 10 mayor a 5 O, Q y P. ¿Cuánto me daría esto?
Verdadero sería. Verdadero, exactamente. Y así, ¿verdad? Entonces, estas, digamos, son las comparaciones, serían operaciones de comparación, vea, ya lo hace lógico o algo. Falta el último, que es la negación. Vea, por ejemplo, veámoslo aquí. Ustedes han visto la negación como una barrita arriba, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? ¿Así lo han visto ustedes? No. Sí. Vaya. Entonces, eso en C++, ¿verdad? Sería como símbolo de admiración. Entonces, si nosotros ponemos esto en C++, la Q es falso, entonces, falso, ¿cuánto es falso, falso? O negación del falso. ¿Verdad? Si está Verdadero. falso, sería verdadero. Verdadero. En verdad. Y así sucesivamente. Voy a poner uno más por acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo, y lo voy a poner aquí? Digamos, yo tenía este aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a este ahora, yo le pongo un signo de interrogación arriba? Antes, pues, dicho. Mira, lo de adentro me da verdadero, ¿no? Esto de aquí. Pero ahora vengo yo y le hago una negación. Entonces ahora me daría falso. Mira. Y así. Mira. Yo podría negar cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, yo pudiera venir y anidar esto. Por ejemplo, decir, yo voy a poner otro paréntesis aquí. Le pongo una negación acá. Y entonces ahora me da falso. Por ejemplo. ¿Me doy a entender, jóvenes, con esto? Ya en próximas clases vamos a ver cómo meter esto a una programación, a un programa ya en C++. Pero pues ahorita quiero que entiendan cada una de las piezas por separado. ¿Me doy a entender? Sí. Perfecto. Gracias. Y bueno, creo que ya llegamos al final. No, falta todavía esto. Con esto terminaríamos. Veamos una cosita más. Los operadores de asignación. La asignación, pues la asignación, pues la más normal es la que ya vimos. Por ejemplo, tendría int x igual a 3. Vale. Entonces, esa es la más normal, ¿vea? Es solo igual. Ahora vemos, el incremento unitario es más. Es decir, yo a partir de aquí yo pudiera hacer x más, punto y coma. Y entonces lo que va a pasar es que x va a valer 4. Es decir, cuando yo ponga más, significa que yo lo quiero incrementar en una unidad. Vea. De ahí, por ejemplo, si yo pongo menos x menos, por ejemplo. Por cierto, digamos, a este momento x valía 3, pero aquí vengo y yo ya lo incrementé a 4. Y si yo le decremento 1, ¿cuánto tendría que valer? 3. Exactamente. Tendría que valer 3. Vaya, de ahí, bueno, me voy a explicar con esto. Siento que sí, solo ponen el nombre de la variable y después ya sea más o menos para incrementarle 1 o decrementarle 1. Después tenemos menos más, multiplicación y todo esto. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren incrementar, ustedes quieren decir, a x, yo quiero que ahorita valga x más 2. Es decir, x vale 3 ahorita, ¿verdad? Entonces 3 le quiero sumar 2 y entonces en x voy a guardar 5. Ustedes pudieran hacer esto perfectamente, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces x ahorita va a valer 5. ¿Verdad? Pero nosotros lo podemos simplificar con x más igual a 2. ¿Verdad? Y por ejemplo, digamos, si yo tengo int y igual a 5, por ejemplo. Entonces, en lugar de ustedes escribir y es igual a y más 10, o en general, digamos, y menos 10, por ejemplo. Entonces, aquí lo pongo en otro color. ¿Ve? Entonces, ustedes pueden simplificar esto con y menos igual
10. Y lo mismo con la multiplicación y división. ¿Me explico? ¿Cuánto terminaría valiendo Y, por cierto? A 5 le quito 10, sería menos 5, ¿verdad? Menos 5. Y pues lo mismo, era con el módulo. Estas otras son menos utilizadas. ¿Vea? Vemos que las que más van a utilizar son estas, ¿vea? La más igual, el menos igual y el multiplicación igual. Y el más. Miguel, adelante. Solo si podría poner la presentación en la que estaba. Claro. Bueno, entonces, el menos igual lo que quiere decir es que va a restar el valor que vale Y anteriormente. Sí, es decir, es el equivalente, que yo tenga Y igual a Y menos 10. Entonces Y menos 10 y vengo y lo vuelvo a asignar a Y. Entonces es la contracción, ¿vea? Significa exactamente lo mismo, solo que de una forma un poquito más resumida. Ah, vaya, gracias. Perfecto. Vaya. Y bueno, vamos al último, que es el operador ternario. Créanme que es increíblemente útil. Yo no sé cuántas veces lo he ocupado. Bueno, lo utilizo mucho en mi día a día, la verdad. Es el operador ternario. El operador ternario funciona de la siguiente forma. Yo tengo variable igual comparación. Yo pongo el signo de pregunta y aquí pongo resultado si cierto. Pongo 2 puntos y el resultado si falso. Pongo un punto y coma al final. Por ejemplo, ¿eh? Entonces vemos ejemplos de esto. Yo voy a poner int x es igual, o voy a cambiar de letra, int w igual. Y podemos poner una comparación, vea. Por ejemplo, yo tengo si 2 es mayor que 3, entonces yo voy a almacenar ahí un 5, por ejemplo, y si no voy a almacenar un 10, por ejemplo. Entonces, dígame, para empezar, 2 es mayor a 3, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, ¿cuál de estos dos almaceno? Almacena el 10, ¿verdad? Entonces, en mi W, yo voy a almacenar 10. Ahora bien, veamos otro ejemplo, por ejemplo. Yo tengo string, digamos, género, es igual. Yo tengo mi variable, mejor dicho, yo tenía otra variable que se llamaba char, que se llamaba letra, digamos. Igual, y yo aquí guardé masculino, por ejemplo. Entonces ahora pongo, es letra igual a masculino, digamos. Si eso es así, entonces puedo poner masculino. Si no, pongo 2 puntos y pongo femenino. Vaya, entonces, les pregunto, vaya, ¿cuánto me da esta comparación que yo tengo aquí? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Porque letra efectivamente guardaba eso. Entonces yo voy a almacenar pues masculino. Entonces en mi variable string se va a almacenar la cadena de caracteres masculino. ¿Qué otro se nos ocurre? Uno más antes de irnos y terminamos con eso. Por ejemplo, veamos, ¿tiene fiebre o no? Veamos. Yo puedo poner un booleano. Fiebre igual. Yo tengo la temperatura. Antes tuve que haber declarado temperatura. ¿Va? Double
temperatura igual a cuánto, digamos. Alguien que esté normal, vea, 36.1. Entonces yo ahora aquí me pregunto, temperatura, ¿a partir de cuándo se considera fiebre? ¿De los cuánto? Los 38. Digamos 38. Sí, 38. Entonces, si esto es cierto, entonces guardo true. Y si no, te guardo falso. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? Es falso, ¿verdad? Entonces, en mi variable fiebre, que es booleana, yo voy a guardar falso. Y pues bueno, pues estos son tres pues, ejemplitos, ¿verdad?, del operador ternario. Y pues con esto creo que iríamos terminando la clase. No sé si me doy a explicar con el operador ternario. Es sencillo, ¿verdad? Tenemos una comparación, ponemos un signo de interrogación, después el valor que queremos almacenar en la variable, si esto es cierto, o, perdón, dicho, 2 puntos, y el valor que queremos poner en la variable si es falso. ¿Me explico, jóvenes, con esto? Adrián, adelante. Sí, solo no me ha quedado muy claro la definición de booleano. No sé si me lo podría explicar con otras palabras. Claro, por cierto. Booleano es estrictamente, formalmente, mejor dicho, sería un dato de tipo lógico, es decir, una bandera, es decir, yo voy a guardar cierto o voy a guardar falso. Entonces, un booleano es una variable que solo almacena eso, almacena un 1 o almacena un 0, almacena un true o almacena un falso. Y nos sirve pues para bandera, para cosas que se puedan almacenar como verdadero o falso. Y pues eso míralo como una variable entera, pero que es muy chiquita, tan chiquita que solo puede almacenar o 0 o 1. ¿Ve? Y entonces nos va a servir mucho, ¿verdad?, para hacernos preguntas, ¿ve? Como que continuamos o no continuamos, ¿ve? ¿Muestro este archivo o no muestro este archivo? ¿Guardo la información o no la guardo? ¿Me voy a entender? Sí, muchas gracias. Perfecto, Adrián. Y bueno, pues eso sería todo. De ahí vamos con la precedencia, pero digamos la precedencia, esto es más de matemática normal. Vea, por ejemplo, digamos la multiplicación y la división tienen más precedencia que la suma y la resta. Por ejemplo, esto no sé si lo pongo. Por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos una variable, no, aquí lo voy a poner. Por ejemplo, si yo tengo ¿cuánto? Digamos, 10 más 5 multiplicado por 2. Aquí hay dos operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces, ¿cuál tiene más precedencia? Esto viene de la matemática normal. ¿Qué operación se hace primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Entonces, en realidad, primero se hace esto. 5 por 2 sería 10. Entonces, nosotros tenemos 10 más 10. Entonces, nosotros tenemos 20. Entonces, sería igual a 20. Entonces, esto siempre se respeta en C++, ¿verdad? Personalmente, a mí me gusta poner paréntesis. Yo lo siento más claro. Entonces, yo le pusiera paréntesis a esto. Y yo les recomiendo usar paréntesis, pero pues, para que sepan, pues, que la precedencia siempre se respeta. Entonces, solo para ya terminar acá, por ejemplo, veamos algo un poco más complejito. Por ejemplo, digamos, yo tengo W igual a 20, entonces, digamos, tendría W más 2, por ejemplo, mayor o igual a 25, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Veamos la precedencia. Nosotros sabemos que la multiplicación, por ejemplo, tiene más precedencia que la suma. Y entonces ahora podemos ver, oye, la multiplicación y la suma tienen más precedencia que estos operadores, ¿ve? Los de mayor o igual que, menor igual que, igual, ¿ve? Entonces, primero se va a hacer la suma, es decir, primero C++ agarra el 20 más 2, lo suma, tengo 20, después esto le damos mayor o igual a 25, y después esto me da falso.
¿verdad? Entonces la precedencia siempre se cumple. Y aquí está pues la precedencia. Primero sería, esto lo vamos a ver hasta después, creo que está en la próxima materia, así que ahorita no se preocupen por esto. El más, el menos, ¿verdad? Es decir, los incrementos, decrementos, después multiplicación, división en módulo, la suma, la resta, después todas las comparaciones, después todas las comparaciones lógicas, y el operador ternario es lo último que se hace. Y por último, pues la asignación y cosas ya a nivel de bits, pero esto no lo vamos a ver. Y bueno, pues con eso terminaríamos la clase de hoy. Ahí les voy a subir esta presentación ahí. ¿Dudas, consultas? ¿Están bien? ¿Me he dado a explicar con esto? Con todo lo que hemos visto ahorita. Sí. Perfecto. Ok, así que bueno, pues muchachos, esto fue un preámbulo pues siempre a la programación. Mira, todo este tipo de cosas que vemos ahorita, pues tal vez al inicio pueden parecer sencillas, tal vez otras no tanto, pero lo vamos a estar utilizando, va a ser nuestro pan de cada día cuando ya programemos. ¿Verdad? Así que pues, muchas gracias por su asistencia, por su participación, ¿verdad? Por su atención. Que tengan un muy buen día, ¿verdad? Ahí nos veremos mañana en el corto, ¿verdad? Les deseo muchos éxitos y pues eso, ¿verdad? Que tengan un feliz día. Vamos a quedar un par de minutos más por si hay alguna consulta, pero eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, feliz día. Gracias, buen día. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día a todos ustedes. Buen día, hija. Una consulta, ¿hasta qué tema llegaría el corto de mañana? Déjame corroborarlo. Sería siempre lo de los binarios. Déjame corroborar. Dame un minutito, permítame. 1 de abril, ¿verdad? Sí. Ah, interesante, interesante. Vaya, acabo de consultar aquí. Sí, pues voy a mandar un correo ahorita. Vendría también lo de la clase de ayer. Como lo movimos de lo de ayer, pues vendría eso. Voy a mandar un correo ahorita en este momento. Sí, vendría hasta lo de ayer. Lo de hoy ya no, lo de hoy no. Pero lo de ayer sí. Es más, principalmente estudian lo de ayer. Eso Ok, sería. muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ti. Voy a dejar de grabar.